12:40 minutos. Seguimos en la Tucumana de mañana. Y vamos a hablar ahora sobre un caso realmente estremecedor, uno de los más aberrantes que han ocurrido en Tucumán en los últimos tiempos. Tenemos casos realmente que son aterradores. Este es el caso de Julián Jiménez, el niño que fue asesinado por su mamá, policía, allá por el año 2022, en Los Ralos. Justamente ha ingresado en la legislatura un pedido de juicio político contra la jueza Andrea Fabiana Segura por este caso. Por eso ya estamos con Héctor Cardoso. Él es miembro de la Fundación Morelli y está con nosotros ahora en la Tucumana. ¿Cómo le va, Héctor? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por recibirme y gracias por dar difusión a este caso, que no se trata solamente de un caso que tiene que ver con Julián, sino con un caso que aplica a toda la justicia tucumana, porque esto sucede a raíz de un modus operandi que tiene la justicia tucumana, y esta es sin duda la consecuencia más grave o el hecho más relevante que ha tenido, pero no se trata de una decisión aislada de una jueza. Lo que se está poniendo acá en contexto es decir que este caso pone sobre el tapete la discusión sobre cómo actúa la justicia tucumana de familia y de comercio en general. Para aclarar también un tema, ustedes que nos están mirando y nos están escuchando, este pedido lo hizo la abogada Bárbara Morelli, que es representante del padre de la víctima, el padre de Julián Cristian Jiménez. Ella es la vicepresidente de la Fundación Morelli, sí. Y tuvo que hacerlo ella porque una de las cosas que nos ha pasado en Tucumán es que ningún abogado tucumano quiso acompañar la denuncia en forma de acompañamiento legal jurisdiccional, así que hubo que hacerlo con ella, que es abogada, pero que no tiene matrícula en la provincia de Tucumán. Pero sí quiero dejar claro que ningún abogado de Tucumán quiso acompañarnos en este caso. O sea, el pedido de juicio político contra el pedido de juicio político. Solamente recibimos un asesoramiento, que agradecemos muchísimo, del doctor Diego Piedrabuena, que fue ex juez en la provincia de Río Negro, pero después ningún abogado en Tucumán quiso acompañarnos. De hecho, el doctor Gili, presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, y esto lo quiero decir públicamente, aconsejó que ningún abogado nos acompañara. Lo cual, te vuelvo a decir, esto habla de un modus operandi del derecho en Tucumán, que es muy grave. Para pasar en limpio también, Héctor, a ver, ¿por qué se pide juicio político contra esta magistrada, Andrea Fabiana Segura? Quiero aclarar algo. No se puede pedir un juicio político por el contenido de la sentencia de los jueces. Eso está expresamente prohibido. Bien. Acá lo que se pide es un juicio político por la actuación que desprotege al menor, los cuales los resultados quedan a la vista de cuál ha sido la prioridad de la jueza. Nunca fue proteger al menor, sino darle un tinte absolutamente feminista a su actuación, lo cual está reñido con la función que tiene un magistrado. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Para recordar esa fecha lamentable, pero para que la gente pueda tomar dimensión de lo que significa este caso y de por qué se pide el juicio político. Bueno, te voy a describir brevemente, pero antes quiero decir algo antes de hacer esta descripción. Muchas veces me ha tocado escuchar que en Tucumán no queremos un caso de Lucio Dupuy. Y este es un caso mucho peor que el caso de Lucio Dupuy, porque hubo reiteradas alertas de parte de la familia de Julián de que él estaba en peligro y nunca fueron escuchados. Él es hijo de Cristian Jiménez y la fallecida Manuela Medina, que era agente de la policía de la provincia de Tucumán. Luego de la separación y entraron en un divorcio conflictivo, ellos discuten por la tenencia de Julián, y en dos ocasiones la agente Manuela Medina hace abuso de armas de fuego contra civiles, una vez solamente contra Cristian Jiménez, una segunda vez contra Cristian Jiménez y su tía, donde hace exhibición del arma, no uso de la misma, por lo cual se inicia una acción dentro de la policía, un sumario interno, se le retira el arma, se la retira del servicio por inconsistencia psiquiátrica. El psiquiatra de la policía 2 veces recomienda que no se la reintegre al servicio y que no se le devuelva el arma. Pero acá es donde aparece una psicóloga particular, que no la nombro por una cuestión jurídica que tiene que ver que no sabemos exactamente qué acciones vamos a tomar contra ella. Bien. Pero tiene una responsabilidad muy grande porque emite 2 informes que son ventrales en esto.
El primer informe es decir que Manuela Medina estaba en condiciones psiquiátricas y psicológicas de reintegrarse al servicio, y el segundo informe es muy desfavorable contra Cristian Jiménez a pesar de que no lo conocía. La jueza Andrea Fabiana Segura, del juzgado de familia número 2 de la circunscripción este, ordena a la policía que se le devuelva el arma, a pesar de los informes negativos. La jueza Andrea Fabiana Segura ordena que se le devuelva el arma y se la reincorpore al servicio. El mismo día que se le devuelve el arma, el 1 de noviembre de 2022, Manuela Medina, luego de intentar inculpar a otras personas mediante llamados telefónicos, entre ellos Cristian Jiménez, su hermana, su tía, creemos que con la intención de matar a más gente, le asesta 3 disparos a Julián, que tenía 5 años en ese momento, matándolo de forma inmediata, y ella se propina un tiro en el estómago, llama ella misma a la policía, intentando inculpar, esos audios son públicos, por eso puedo hablar de ellos, intentando inculpar, no queda claro si al que era la actual pareja de ella, o intentando inculpar a Cristian Jiménez. Eso no queda claro porque en cierta parte es incoherente el audio, a pesar de que es muy audible. Lo cual acá hay una cuestión de premeditación, hay una clara alevosía, está claro que asestarle 3 tiros a un menor en estado de indefensión, hay una clara alevosía, pero al no poder proceder contra ella, que le cabría una pena perpetua sin beneficios, se debe proceder contra la jueza por mal desempeño en sus funciones. Y esto lo quiero dejar muy claro. No estamos atacando el fallo, estamos atacando las consecuencias de su inacción sobre el menor, porque en todo momento lo único que tuvo fue la intención de ejercer su judicatura en favor de Manuela Medina. Ante esta situación debemos decir que el menor Julián permanecía con la mamá, ¿verdad? Estaba en una situación, y esto también hay que dejarlo claro, a pesar de que Cristian Jiménez denuncia el uso del arma de fuego, se constata ese uso de arma de fuego, la policía de Los Ralos no acciona, lo cual eso le cabría una responsabilidad. Ella, en el momento de la discusión de la tenencia de Julián, porque en ese momento tenía un régimen de visita a Cristian Jiménez, aduce que se siente violentada, hace una denuncia de violencia de género porque Cristian Jiménez pasaba por el domicilio de ella con su nueva pareja. Es decir, que la jueza juzgó que pasar por frente al domicilio, que no se había constatado, no hay testigos ni nada, era más grave que usar un arma de fuego contra un civil. Y le otorga la custodia irrestricta a Manuela Medina. La jueza Andrea Fabiana Segura le otorga la custodia completa de Julián Jiménez, dejando al menor en manos de su asesina, está claro eso. Para ponerlo también un poco, para entender un poco, usted dice que el juicio político no puede ir sobre una sentencia, sino sobre la actuación de la jueza. No se puede atacar la sentencia directamente, claro. Es decir, ¿por qué? Yo esto lo quiero dejar claro, porque hay un modus operandi también de la Comisión de Juicio Político, que tiene que ver que cuando se presentan, si ustedes han seguido alguna vez los jueces de familia de Tucumán, el otrora juez Stoyanov, la jueza Valeria Sudibrán, Martínez de Albarracín, y algunos jueces más, Víctor Carlos, que se han presentado denuncias, ¿qué es lo que suele decir la Comisión de Juicio Político, que antes estaba presidida por Ferrazano? ¿Qué es lo que suele decir? Que se trata de una cuestión jurisdiccional, y esto, permítanme, 20 segundos que lo explique al público común. Sí, por favor. ¿Qué es una cuestión jurisdiccional? Quiere decir que habiendo una instancia superior, no le corresponde a la Comisión de Juicio Político resolver sobre una cuestión que se debe resolver dentro del ámbito de la justicia. ¿Qué pasa? Primero, acá no se había agotado la instancia, y segundo, está claro que con el menor muerto no hay ninguna instancia superior que pueda resolver este agravio. O sea, no sé si soy claro. Por lo tanto, para que no escape por la tangente esta Comisión de Juicio Político, hay que dejar claro 2 cosas. No se ataca el fallo de la jueza y no hay jurisdiccionalmente una instancia superior a la cual recurrir, pues el daño es absolutamente insalvable. ¿Estamos claros en eso? Estamos hablando de un niño que no solamente de la muerte del niño, sino de la muerte del perpetrador.
Exacto. Entonces, la responsabilidad le cabe a la justicia tucumana, que también es un modus operandi muy normal dentro de la justicia de Tucumán. Mientras charlábamos, les digo, con Héctor, antes de salir al aire, hablábamos de este caso desgarrador, ¿no? De Julián, este nene de tan solo 5 años. 5 años asesinado por su propia madre. Y también estamos viendo en los diferentes medios de comunicación casos también aberrantes en estos últimos tiempos, Héctor, el caso del nene que fue asesinado presuntamente por su papá, que fue enterrado en el fondo de la casa, que la madre negó que existía, algo que tuvieron que motivar las abuelas, que también hay cuestiones de la justicia también allí. Después tenemos el caso de esta nena que hoy por hoy está llevándose adelante, el caso de la nena que fue asesinada y quemada viva. Violada. Tremendo. Los detalles asesinada son y quemada tremendo. Por una supuesta madrina a la cual la justicia le dio la custodia cuando la madre estaba internada. Absoluta, aduciendo una internación por adicciones de la madre, cuando la internación es por una cuestión médica, clínica, que tiene que ver con no recuerdo ahora la patología que tenía ella. Lo operaron de vesícula, algo así. Vesícula, sí. perdón. Sí. De vesícula, y la entregaron sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de antecedente de las personas, le entregaron la custodia total. Ni hablar del caso de Ranchillo, donde un niño desaparece durante un año y nadie se entera. Sí. Estamos hablando de casos que son realmente aberrantes, una inacción judicial tremenda. La pregunta que me surge es el por qué, ¿no? ¿O por qué creen ustedes que intuyen? ¿Es desidia? ¿Es falta de interés por ahí en investigar realmente? ¿O qué lleva a que la justicia justamente tome este tipo de actuaciones o de medidas, ¿no? De entregar un niño a cualquier persona o hacer un estudio, claro. A ver. En general, ese modo operandi, ¿a qué responde? Esa es la pregunta. Responde principalmente, es multifactorial, pero te voy a dar las cuestiones más graves que tiene esto. Sí. Responde a que la justicia no falla en función del derecho, sino que falla en función de políticas ideológicas. De hecho, la ideología de género ha cooptado totalmente la justicia de Tucumán y hoy la perspectiva de género se aplica en forma irrestricta a cualquier caso. Y cuando hablo de cualquier caso, estoy hablando de cualquier caso. Familia, civil, penal, cualquier cosa que llegue a la justicia, tengan o no tenga asidero, aplican la perspectiva de género. Incluso nosotros hemos detectado jueces que mejoran los argumentos de los abogados defensores. Y acá estoy hablando de algo muy grave. Estamos hablando de un ejercicio de la justicia que se vuelve peligroso para el ciudadano común. ¿Por qué? Porque el juez se convierte en abogado defensor de la parte demandada o demandante si es mujer. Primero, inobservando el derecho, y segundo, poniendo a la mujer en un grado de incapacidad por la cual la justicia debe tutelar por los derechos de esa persona que no se defiende lo suficientemente bien o que no ataca lo suficientemente bien. Esto es muy grave, muy grave. Acá hay funcionarios judiciales que deberían ser revisadas sus actuaciones. Hablo de jueces de familia, de jueces civiles, de jueces penales, de fiscales, y esto es lo que hace la Fundación Morelli. La Fundación Morelli, a la cual tengo el orgullo de pertenecer, hacemos este trabajo ad honorem. No se hace solamente en Tucumán, se ha hecho en La Rioja con casos de alto perfil, como el caso de Zoe Rodríguez, el caso de Arcoiris, y hay un caso más que estamos impedidos de nombrarlo, pero es un caso donde una niña fue secuestrada de la provincia de La Rioja, y durante meses no se pudo saber el paradero, nosotros la detectamos en 13 días que estaba en Córdoba. No solamente detectamos que estaba en Córdoba, se hicieron las tareas de inteligencia, se ocuparon el departamento, se lo filmó, se lo siguió, se los escuchó, cosa que desde una fundación privada, sin ningún aporte del Estado, podemos hacer. Y el Estado, debe hacer la justicia. Pero el Estado, con toda la maquinaria coercitiva estamos hablando. Estamos hablando de gendarmería, estamos hablando de policía federal, policía de seguridad aeroportuaria, y se me escapa una fuerza y prefectura que tienen cuerpos de élite para hacer esto, no lo encontraban durante meses. La Fundación Morelli en 13 días dio con el paradero y hizo las tareas de inteligencia. ¿Por qué pasa esto, Héctor? Porque hay desidia, porque la justicia hoy no actúa en pos del derecho,
actúe en pos de una ideología política, porque hoy es más importante sobrevivir dentro del sistema, sobre todo el sistema judicial, que aplicar el derecho. Aplicar el derecho sería aplicar la justicia en igualdad de condiciones. Hoy se ha atropellado el principio de inocencia, que está mal dicho el principio de inocencia, eso lo dice la Constitución, es el estado jurídico de inocencia. Estado jurídico de inocencia. No se rompe el estado jurídico de inocencia de las personas que llegan a la justicia, y aún así se los condena, no que se los lleva a juicio, se los condena sin poder romper el estado jurídico de inocencia. Muchas veces con la simple palabra de un denunciante, y la simple palabra de un denunciante es lo que lleva hoy a Julián Jiménez a que estemos hablando de un niño muerto. Porque si la jueza Andrea Fabiana Segura hubiera actuado conforme a derecho, hubiera escuchado las pruebas de forma imparcial, Julián hoy estaría vivo. Y esa es la consecuencia grave de ejercer mal la magistratura. Y el problema tiene que ver con que los jueces no llegan los mejores, llegan los que tienen mejores conexiones. Y está claro que eso es muy difícil de probar. Pero estamos hablando de jueces que responden a sectores políticos, que custodian los intereses de políticos, y por eso tenemos jueces de tercera o cuarta categoría ejerciendo la judicatura, y te voy a decir algo que es mucho peor. Casos como el de Stoyanov, como el de Valeria Abraham, bueno, ahora ya Martínez de Albarracín está jubilada, porque primero la guardaron en un freezer un año antes de jubilarla, porque tenía prácticamente una agencia de adopción en su juzgado. Los jueces que están hoy provienen de las facultades donde estos jueces removidos son profesores. Estamos hablando de una casta judicial. La verdadera casta que tiene Tucumán no es política, es judicial. Y es grave, muy grave. Le consulto porque, bueno, tal vez sea demasiado ingenua mi consulta, pero bueno, a mí me cuesta creer, o pensar el lugar en el que un caso en Los Ralos, dramático por supuesto como es el final, pero digo, antes de que se produzca el asesinato, el caso de una mujer que denuncia violencia de género, pueda realmente ser algo que moviliza la ideología de género en la casta judicial, ¿no? Hablando de este término que usted utilizó, que es de casta judicial. Sí, lo entiendo. Me explico lo que voy, digo, ¿qué lleva una jueza para decir, bueno, yo acá aplico perspectiva de género en un caso allá del que nadie se va a enterar, poniendo justamente en riesgo no solo la salud de un niño en este caso, sino también su propio prestigio? Me explico a lo que voy. Totalmente. ¿Qué es lo que lleva a eso? ¿Y cómo funciona esa situación? Te voy a responder con dos ejemplos prácticos. A mí me gusta ser práctico para que la gente lo entienda. ¿Vos creés que si en lugar de Manuela Medina el que hubiera disparado el arma hubiera sido Cristian Jiménez, le hubieran dado la custodia? ¿Vos qué opinás? Yo creo que no. ¿Creés que no? ¿Qué hubiera pasado con Cristian Jiménez? Probablemente estaría preso por el uso de un arma de fuego. ¿No? ¿Sí? El juez Francisco Pisa, ¿vos te acordás quién fue el juez Francisco Pisa? ¿Te acordás del caso de Paola Tacacho? Sí, claro. Sí. El juez Francisco Pisa que intervino fue removido. Sí. Con muchos menos argumentos de lo que hay para ir contra la jueza Andrea Fabiana Segura. El juez Francisco Pisa dictó 16 medidas de protección de persona en favor de Paola Tacacho. Sí. Le asignó una custodia policial, que en algún momento hubo que retirarla, porque no se puede poner un policía al lado de cada persona que denuncia, sobre todo cuando se hace abuso de este sistema. Claro. Y cuando a ella la matan, porque el asesino no puede ser internado por la ley de salud mental que rige en nuestro país a raíz de la administración anterior, que era ultrafeminista. Entonces, una persona con padecimiento psiquiátrica no puede ser internada, tampoco puede ser detenida. Entonces, con las armas que tenía Pisa, trata de proteger a Tacacho. Tacacho cae muerta a raíz del perpetrador y Pisa es removido. ¿Me querés explicar qué más? Y esto lo he preguntado en la facultad, porque estudio Derecho. ¿Qué más podía hacer Pisa que no hizo? ¿Alguien me lo puede contestar? El problema es que Pisa no era feminista. A Pisa le pasaron factura. No lo hicieron porque él actuó mal como juez. Lo hicieron como un ejemplo de disciplinamiento hacia todos. Y hoy te puedo nombrar una cantidad de jueces y fiscales. De hecho, hay una nota, que yo siempre la presento, que tiene que ver con un fiscal de homicidios,
Ignacio López Bustos, a quien yo fotografío en persona, fotografío en un mitin de la ministra de Género, Ayelén Macina, cuando estuvo en Tafí Viejo, en la hostería de Tafí Viejo. Le pregunto qué hace ahí un fiscal de homicidio, y él es uno de los fiscales que da una nota durante pandemia enorgullecido de decir que se dictaban 50 medidas cautelares contra hombre por día. ¿A vos te parece que un fiscal puede trabajar con ese sentido de parcialidad? ¿A alguien le parece? ¿Le salga un fiscal? Pero la nota existe, ¿no? Existe, hoy está en las redes, la pueden encontrar incluso en mis redes. La nota existe. ¿Que un fiscal puede salir a decir eso con orgullo? ¿Y después encontrarse en un mitin político? Ese fiscal tiene que ser removido. Carlos Sale. ¿Cuántas instigaciones al suicidio? ¿Cuántas personas se suicidaron en Tucumán desde que Carlos Sale es fiscal? Carlos Sale es fiscal hace por lo menos 20 años. ¿Cuánta gente se suicidó en Tucumán desde que Carlos Sale es fiscal? Mucha. Las únicas 2 veces que intentó aplicar la instigación al suicidio, que es un delito, fueron en 2 casos de mujeres. El caso de Trancas, la chica que se suicida luego de que no estuviera el oficial de policía que tenía que tomar la denuncia, porque tenían un solo sumariante para 2 comisarías, en Trancas y en ¿cómo se llama? No es San Pedro de Colalao. San Pedro de Colalao. Y el otro caso es la chica que es policía, que estaba en pareja con otro policía que se suicida en el Colmenar. Fueron las únicas 2 veces que el fiscal Carlos Sale, en una lo logró y condenó a una persona, y en la otra no logró aplicar la instigación al suicidio, después de 20 años de ejercicio y después de cientos de miles de personas suicidadas en Tucumán. ¿Cuántos padres se han suicidado por no poder ver a los hijos? ¿Sabes cuántas denuncias archiva la justicia penal por mes, por falsa, sobre maltrato, sobre violencia de género? ¿Sabes cuántas hay? ¿Tenés idea de cuántas? ¿Alguien sabe? No. 18.000 denuncias por año tiene Tucumán de violencia de género. 18.000 son falsas. El 80% es falsa. Algunas me van a decir, bueno, pero no siempre se puede probar, claro, porque es un delito que sucede en la intimidad. Pero muchas son de falsedades absolutas, es decir, personas que no están, que no se comunican, que ni siquiera están en la provincia, y aún así denuncian porque se accedía a un beneficio que tenía que ver con el plan acompañar. Y la justicia tucumana lo convalidaba. Esto es muy grave lo que sucede en Tucumán. Julián es la punta del iceberg. Este caso es la punta del iceberg. De hecho, si ustedes buscan, hace poco, antes que fuera removida Valeria Yudipram, dieron un curso de género, Valeria Yudipram, la doctora Rey Galindo de Concepción, y adivinen quién, Andrea Fabiana Segura. Ese es el sistema judicial que tenemos en Tucumán. Héctor, le agradecemos mucho. No, por favor. Este contacto, y vamos a seguir. No, muchas gracias a ustedes, y disculpen si los tosigué de información. No, por favor. Necesitamos saberlo también y contárselo a la gente. Bueno, muchas gracias. Seguimos en La Tucumana, 10:03. Pausa, ya venimos.